Empezamos entonces con la primera clase casi del curso, que es la disfunción visceral, en qué consiste, ¿no? Antes de empezar con el concepto de disfunción es entender que un defecto para mí de la medicina convencional es que hablamos de que estás sano o enfermo y realmente hay una gama de grises intermedia donde se encuentra la disfunción visceral. Diríamos que una úlcera duodenal, una herida en el duodeno de mayor o menor calibre, está ya más cerca de la enfermedad, de un tema médico, que te puede producir un sangrado, puede tener consecuencias graves, pero hay grados intermedios como son una pequeña duodenitis o una gran duodenitis, una inflamación del duodeno, donde nos llevamos más aquí, más más cerca de no estar tan enfermo. Quiero decir que la disfunción está en una gama de grises muy amplia entre la salud y la enfermedad. Realmente a la medicina que se ocupa de los problemas graves, donde es eficaz eso en los problemas graves, en una duodenitis le interesa sobre todo si tienes una úlcera sangrante, por ejemplo. Una irritación del duodeno, de hecho no lo saben ni diagnosticar en muchas ocasiones. Si no meten la cámara, una gastroscopia y no ven la úlcera, no saben identificar muchas veces cómo el duodeno se queja. Que a veces se queja por la espalda. Lo veremos luego cuando veamos intestino. Van siempre a problemas graves, donde la causa no les importa mucho. En el fondo, tú cuando vas a urgencias o te van a poner un cateterismo, el por qué en el corazón, el por qué te has llegado a que tengas arteriosclerosis en el corazón, pues bueno, en el momento del tratamiento no les importa mucho. Ellos te ponen un stent o te hacen lo que quieras, pero las causas no les importa demasiado para el tratamiento. Que tú vas al traumatólogo, lo sabemos todos, con una rodilla muy desgastada y plantearse qué ha funcionado mal en tu cuerpo para que se desgaste, lo achacan toda la edad. ¿Tú qué años tienes? 51. Tú vas con tu hernia discal, cuando fuiste con tu hernia discal al traumatólogo, se preocuparon de que las causas posibles van siempre a lo mismo, a factores mecánicos, que ya la edad, es que estás mucho tiempo sentado, es que eres fisio, estás de pie, o tal vez tienes la musculatura débil. Como mucho un trauma se plantea eso, que yo creo que ni eso, ¿eh? Se plantea que te han hecho una resonancia, te ven una protrusión y dicen, es que tienes aquí esto. Tienes aquí una protrusión, te coge el nervio. Solución, desinflamar la zona, antiinflamatorios, o meter antiinflamatorios más localmente con una infiltración. Y si no va bien, medidas para el dolor. Y si no va bien, lo operamos. Pero plantearse que ha funcionado mal en tu columna, ya no en tu cuerpo, sino en tu columna, para que tengas una hernia discal con 50 años que tienes entonces, no se lo plantean. Ellos van a lo que se puede, sobre todo un traumatólogo, solventar con cirugía. Ahí donde son. Y a veces es lo importante. Tú tienes una hernia discal enorme, que tienes la pierna paralizada, que te está fastidiando el nervio, a veces da igual preocuparte por qué ha venido la hernia. Lo que quieres es liberar el nervio, y está bien. Luego, los problemas muy cercanos a la enfermedad, en un disco, por ejemplo, una hernia brutal, o un síndrome de cola de caballo, preocuparte de dónde viene al traumatólogo, es que le da igual. Lo que quiere es solventarte eso, liberar el nervio. Pero cuando es, por ejemplo, una ciática no tan grave, bueno, tú estabas mal, pero una ciática menos, o un dolor lumbar simplemente, donde no hay nada que operar, es que llega un momento que como nunca se han preocupado de preocuparse por las causas, cuando hay casos más leves, tampoco saben preguntar por las causas. ¿Vale? Entonces, es en esos casos donde estamos más cerca, en la disfunción a mitad de camino entre enfermedad y salud, ahí es donde podemos intervenir nosotros, en casos donde la cosa no es tan grave, pero los médicos no saben tratarlas. La cosa no es tan grave como para que te operen, pero tú estás muy mal. Es ahí donde habrá casos donde estemos a mitad de camino. Una hernia discal, por ejemplo, tu hernia discal está a mitad de camino entre ya una enfermedad de un disco, que ya tiene te costaba andar y tal, está a mitad de camino, o verlo solo desde el punto de vista de que funciona mal la unidad intervertebral. Yo cuando te vi, intenté preguntarme qué funciona mal en esta mecánica intervertebral para que estuvieras con esa ciática. Y entonces me preocupo por las causas. Es decir, cuando entras en el terreno de la disfunción, dado que además no tenemos grandes herramientas potentes. O sea, no os penséis que una planta antiinflamatoria va a hacer ni la cuarta parte del efecto que un ibuprofeno. No os penséis que una planta relajante muscular va a hacer ni el quinto efecto que un relajante muscular. Ni que una planta analgésica o que ninguna planta tiene el efecto de un fármaco, tan potente y tan rápido.
Ya no hablemos del corticoide, no hay ninguna planta que haga un efecto del corticoide. Las plantas funcionan si van a la causa del problema, si consiguen regular algo que está desequilibrado y consigue que el síntoma desaparezca. Ahí es donde funcionan las plantas, ahí es donde son muy potentes, más que los medicamentos, porque han solucionado la causa. Entonces, no esperemos encontrar plantas para... A mí me dicen, es que no quiero tomar antiinflamatorios, dame una planta antiinflamatoria. No funciona así. Yo no os voy a dar grandes plantas antiinflamatorias. Yo voy a preguntarme por qué se ha inflamado tu tobillo o tu disco, y en esa pregunta voy a buscar una disfunción y la trato con plantas. Pero no voy a usar plantas relajantes. No hay ninguna planta ansiolítica que sea tan ansiolítica como un tranquimacín. No hay ninguna. Hay plantas reguladoras del sistema nervioso que tienen un ligero efecto tranquilizante. La parte buena de esto es que también las plantas vas a tener prácticamente nunca efectos secundarios negativos. La seguridad es, no voy a decir total, pero teniendo un poco de sentido común, es prácticamente total. ¿Por qué? Porque las plantas son bioreguladoras. Si yo os daré alguna receta para bajar la tensión arterial, por mucho que tomes esas plantas, no te van a dejar la tensión baja nunca. Porque van a hacer efecto hasta donde el cuerpo pueda regular la tensión. Poco o mucho. Nunca te van a relajar tanto, a bajar tanta tensión que tengas una hipotensión. Un medicamento sí. Si tú un medicamento para bajar la tensión te pasas de dosis, pasas de hipertensión a hipotensión. Los medicamentos no son inteligentes en ese sentido. Hacen una labor muy potente y muy rápida, pero no regulan nada. Las plantas te van a bajar la tensión hasta donde el cuerpo crea que es una tensión buena. Las plantas medicinales te van a producir un efecto relajante nervioso, ansiolítico vamos a decir, pero jamás te van a hacer una depresión, una que estés apagado. Te van a relajar un poco. En cambio tú tomas un tranquimacín y te relaja, te tomas 2 y te relaja más. Y te tomas 3 y te deja como un trapo. Tú te pasas tomando pasiflora o plantas relajantes nerviosas, y por mucho que tomes dosis, no va a hacer más efecto que hasta donde te lleve a un punto de normalidad. En ese sentido, las plantas son bioreguladoras. Es una ventaja. Inconvenientes, son más lentas. Cuando hablemos de problemas graves para la medicina, como decía un profesor mío, el 80% de las cosas que un paciente está en el hospital ingresado son para la medicina convencional. Por eso está grave. Mientras que el 80% de los pacientes que van andando al médico a consultarle algo son para la medicina natural. Tienen mejor cobertura con la medicina natural. No se hace así, pero es una regla general. En general, las cosas que nos vienen en una consulta de un terapeuta manual son más para nosotros que para el traumatólogo. El traumatólogo no se pregunta nada porque tienes una tendinitis de Aquiles. Te la infiltra. No tiene ni idea de preguntarse eso. Está a años luz de entender que un problema lumbar produzca una tendinitis de Aquiles. A años luz. Entonces, disfunción, sobre todo los que están más cerca o más lejos de la enfermedad, son más para nosotros. Pero siempre buscando la causa. Ahí es donde somos eficaces. Ahí, en la disfunción, yo si tengo un ardor de estómago, el médico lo trata con un antiácido o con un inhibidor de la bomba de potasio, como puede ser el omeprazol, y es súper rápido y eficaz. ¿Te ha curado el problema del ardor de estómago? Para nada. Te ha puesto una manta encima del charco. Una manta muy eficaz. Barata, bueno, barata también porque está subvencionada por todos nosotros. Barata, eficaz y rápida y sin esfuerzo. Te ha quitado el ardor de estómago. ¿Te ha solucionado el problema de por qué tienes un ardor de estómago? Para nada. En cambio, yo trato muchos ardores de estómago porque el estómago da muchos problemas en la espalda. O sea, yo no trato el ardor de estómago, yo trato el dolor de espalda que tiene como origen el estómago, por ejemplo. Entonces, a mí me interesa mejorar el estómago, ¿vale? Claro, como tal, no, mi objetivo no es tratar el estómago, es tratar el dolor de espalda. Y el estómago se trata fácilmente tratando las causas de ese ardor, que suelen ser alimentarias y nerviosas, ambas dos a la vez. Y ahí la solución suele ser buenísima. Ahí sí estás regulando el problema, no estás tapando el síntoma. Yo no te mando algo solo para que no notes el ardor, sino trato las causas de por qué hay ese ardor. No es tan rápido como un omeprazol, hace falta un poco más de implicación, pero el resultado es buenísimo. Entonces, es una disfunción, un ardor de estómago donde la trata el médico con un medicamento, pero tapa el síntoma. Nosotros regularemos el mal funcionamiento digestivo para que no dé ese ardor. Es diferente. Nosotros vamos a la causa. Ahí va.
Entonces, de forma resumida, lo he dicho antes, pero escenificamos en este vídeo, la disfunción visceral. Sus causas, fundamentalmente, una, evidentemente, luego dependerá de cada órgano y cada víscera, ¿vale? Pero el componente alimentario siempre nos va a ayudar. En la vesícula biliar he dicho que poco. No he dicho que nada, he dicho que poco. En el hígado, mucho. En el riñón, pues también. O sea, depende en qué órgano y en qué situaciones la alimentación es importante. La mala alimentación o corregir mal los hábitos. La otra parte fundamental es el componente emocional. Son dos patas fundamentales de la para entender las causas de la disfunción visceral. Luego hay que entender que en esta alteración emocional hay luego varias partes. Podemos hablar del estrés, podemos hablar de que el entorno sería el estrés. El estrés es lo de fuera. Es las cosas que me pasan de fuera y que yo las vivo pues con estrés, por ejemplo. El entorno, eso sería el estrés. Mientras que como yo vivo el entorno depende más de el carácter y la educación, de cómo me comporto. El cómo me comporto depende de mi carácter y la educación. O al fin y al cabo el carácter tiene un componente genético, yo soy de esta forma, pero luego me he ido haciendo más o menos de esa forma en función de una educación, en función de las cosas que me han ido pasando en la vida, que me han ido bien, que me han ido mal, los traumas. Todo eso conforma una forma de comportarse. Que junto con el entorno, comportarse yo, por cómo soy, por cómo me tomo las cosas, junto con el entorno son los que conforman la alteración emocional. O sea, dentro de una alteración emocional puede estar un estrés o un hecho concreto que yo lo vivo de una forma en función de mi carácter, ¿vale? Luego, evidentemente, la alteración visceral también influye en otros factores, la edad, la cirugía. Claro, uno puede tener un problema musculoesquelético de origen útero porque me han quitado el útero. Una esterectomía, ¿vale? Entonces, una esterectomía genera unas compensaciones musculares. Una esterectomía genera un cierre de la pelvis y que unas cadenas musculares trabajen más. Después de una esterectomía hay dolores de rodilla porque la esterectomía es un problema visceral, al fin y al cabo. Había un problema de útero, te lo han quitado, hace lo que diría búsquete un vacío visceral y la pelvis hace esto, lo contrario que hace en el embarazo. Hace esto y esto lo hace con unos músculos. ¿Con qué músculos? Con los que llama búsqueda la cadena de cierre. La cadena de cierre hace esto. No solo cierra la pelvis, los dos ilíacos, sino que tiende a hacer un valgo de rodilla. Una esterectomía, después de una esterectomía, mucha gente te viene o con dolores lumbares o dolores, por ejemplo, en la parte interna de las rodillas. ¿Vale? Entonces, también la cirugía puede ser causa de disfunción visceral. O una cirugía abdominal que te haya quedado unas adherencias que haga que se mueva peor el intestino, o el útero, o el hígado, etcétera, etcétera. O sea que también hay otros factores, ¿eh? La edad, evidentemente. Y la edad matizo. Hacerse mayor es malo para casi todo, en general, menos para el carácter. En general es más fácil entrar. Me refiero para ser humilde en cuanto a carácter. Entonces, y cuando también hay disfunciones, a ver si me explico. La disfunción visceral se traslada más fácil al sistema musculoesquelético en una persona de 30 años. Se traslada más fácil. O sea, vais a ver más dolores de espalda de origen visceral en alguien de 35 o de 40 que en alguien de 80. Hay mucho más dolor de espalda de origen visceral en alguien de media edad. Porque es un cuerpo más vivo. Y como está más vivo, está más joven, también los avisos que nos da el cuerpo son más vivos y más tercos. Mientras que la gente mayor tiene peor salud, menos homeostasis, pero la ventaja que tienen es que tienen más enfermedades, pero menos disfunciones. Les afectan menos las emociones. En parte porque son más, afortunadamente, pasotas para muchas cosas. El que con 50 se cabreaba con la política y tal, lo normal es que con 80 se cabree menos. Incluso que ese cabreo sea menos intenso.